Sale Ferreira para Guaraní, en el área Cáceres, el Conejo Benítez, Fernando Fernández, viene el centro, pelota alta, despeja Danilo Ortiz, salta Bonet, el rebote favorece a Benítez, gran enganche, está en el área, tiró, ¡gol! ¡Qué golazo! Jorge el Conejo Benítez, fantástica la jugada, quedó de espaldas al arco rival, controló esa pelota, hizo un movimiento lujoso como efectivo, después ante el cierre de Danilo, el puntín letal abajo, imposible para Junior Fernández, gran retorno del Conejo, Guaraní sigue soñando, Guaraní le gana a Cerro Porteño 1-0. Excelente, extraordinario lo que hizo el Cone Benítez, ese sombrerito al chico cantero que salía a encararlo por abajo, pero se encuentra con que la pelota lo supera por arriba y a partir de allí, sin pérdida de tiempo, antes que se coloque mejor, el Gatito Fernández saca el remate cruzado. ¡Va Fidencio! Rota la pelota, llegó Cerro intentando la par. Se abre Bonet. Alonso apretado. Danilo Ortiz ahora, se ofrece Cantero. Danilo devuelve sobre la posición de Junior Alonso, que levanta para Beltrán, baja Beltrán, controló, está marcado por Cáceres, giró Beltrán, abrió para Rodolfo que prepara el centro, espera Huiza, sube Bonet, va Rodolfo y el centro, ¡gol! Julio Dos Santos, jugada muy bien trabajada, aprovechó Rodolfo Gamarra subida de Bonet para amagar, metió el centro y atropellando en el vacío con el arco de frente, define Dos Santos con un cabezazo colocado de una bella factura también, el gol de Cerro Porteño, el partido está 1-1. Y excelente la jugada y sobre todo la intuición de Gamarra, de esperar el momento propicio para despedir el centro, no hacerlo a las apuradas, y esperó que se ubicara también Julio Dos Santos en el medio del área de Guaraní. Cada central aurinegro estaba... Tapó Roberto Junior Fernández, que tuvo el mérito de quedarse, a aguantarlo al delantero de Guaraní, por eso es que este no terminaba de resolver hacia dónde iba a rematar y finalmente eso premió al arquero. Gamarra, Beltrán ataca Cerro, va Beltrán, espera Huiza, vino para Oscar, apunta, Oscar le pegó, ¡gol! Cerro Porteño, Oscar Romero, zurdazo bajo, implacable, partido abierto que le dicen, estuvo cerca del gol Guaraní, replicó Cerro Porteño, la habilitación para Oscar, se acomodó, eligió la esquina, allí la metió abajo, preciosa la definición, Cerro pasa a ganar 2-1. Es que este es un partido para sumar goles y también definiciones gigantescas como esta de Oscar Romero, que recibe la pelota y lanza un balón imposible para Joel Silva. Un poco de atención al momento en el cual Gamarra despide el pase en dirección a Beltrán por el costado derecho. Allí la posición es bastante controversial de parte del atacante azulgrana, que continúa la acción y posteriormente Cerro Porteño desemboca en su segundo gol para dar vuelta al partido ante Guaraní. Acelera Cristaldo y le dio a Bonet. Pase para Dos Santos. Dos Santos zafó de la presión. Ahora Beltrán. Bonet se abre por derecha. Beltrán se enreda. Le cometen falta. Sí, escucho, Hugo. Sí, Jubero tras este gol está muy disconforme con su equipo y mandó ya a calentar a Darío Campo justamente para, seguramente en instantes, ingresará dentro del campo de juego. Ahí estaban las reiteraciones. En esta, repito, está adelantado Huiza, pero no interfiere, no impide ninguna acción defensiva del portero. ¡Va Beltrán! ¡Gol!
porteño, Guillermo Beltrán. Cerro está contundente en la olla. Esta vez el Memo Beltrán se anota en la lista de goleadores para revisar la posición. Beltrán atropelló, se lanzó, punteó y convirtió. Cerro, que perdía 1-0, ahora pasa a ganar 3-1. Sí, Beltrán en la jugada anterior parecía que estaba en offside, ahora también. En esta él recibe la habilitación de parte de Huiza y termina definiendo muy bien. Después hay un contacto con el arquero Jorge Silva que termina saliendo a la desesperada. Muy abierta la defensa de Guaraní y Cerro le está haciendo pagar un altísimo precio en este primer tiempo. Cambio en Guaraní. Goviera. Golpe de cabeza de Iván González. El control de la pelota es de Cristaldo. Cristaldo lanzó. Bonet deja ir. Bonet quiso cabecear y terminó tocando. No, saque de portería. No me hablan, dice Bonet. ¿Por qué no me hablaron? Y la verdad. ¿Y tocó o no? No tocó. Y esta es la acción en donde Beltrán, anticipándose a la salida de Joel Silva, logra tocar la pelota. Pegó por la cara del portero el balón antes de meterse. Increíble, le iba a pasar por encima. De todo modo la pelota iba al arco, pero después el balón pega en la cara de Joel. Igual se mete en el arco. Rubén. Sí, señor. Aprovechamos el momento, el tiempito de lateral, para enviarle un saludo a Juan Manuel Iturbe, que está por nuestro país, está observando con la familia también. Lo felicitamos por su cumpleaños, porque estuvo de cumpleaños estos días, entonces hacemos doble. Le enviamos el saludo por estar viéndonos y también por su cumpleaños. ¿Y qué sabés del futuro? Está actualmente en el Hellas Verona, pero hay equipos grandes de Europa. Lo compró el Hellas, ¿verdad? Sí, lo compró, 15 millones de euros. Sí, y se hablaba de que Madrid estaba interesado en él. Cuando ataca Bonet, sigue Bonet, se mete Bonet, intentó darle atrás esa pelota a Huiza. El rebote favorece a Dos Santos. Dos Santos tiene 40 minutos. Ahora Bonet, fondo de cancha, Bonet, el centro, Gamarra, tiró, ¡gol! ¡Gol de Cerro Porteño! Rodolfo Gamarra, definición lujosa, exquisita. La defensa de Guaraní deja espacios y Cerro lo aprovecha plenamente. Bonet, Gamarra, y ese tiro fabuloso, extraordinario, colocado, acarició Gamarra por encima de Joel Silva, se clava esa pelota. El Ciclón castiga duro a Guaraní. Cerro 4, Guaraní 1. Bueno, de las mejores jugadas, ponte que ya son muchas las que generó Cerro Porteño, pero esta tiene también distinciones especiales por la forma en que Julio Dos Santos habilita por la derecha a Carlos Bonet, le deja todo el panorama al lateral derecho azulgrana, que después ve que el mejor situado esta vez no era Huiza. El pase va para Rodolfo Gamarra y este de primera hace un toquecito con toda la intención de colocar la pelota encima de Joel Silva y lo logra, con lo cual la conclusión es fantástica para el cuarto gol de Cerro Porteño, que no baja de 4 anotaciones aquí en su hora. Rodolfo Gamarra, el cuarto para el Ciclón. Rodolfo Vicente Gamarra Varela, 25 años, 1,68 m, su partido 11 en esta apertura, convierte su primer gol en este torneo, el primero con la camiseta de Cerro Porteño en este año, en el torneo local. Toca la pelota Palau. Le dieron a Filippini, profundo para Palau, sigue Palau, amagó el taco, sacó el centro, rebotó en Danilo. Viene al auxilio Roberto Junior Fernández. Van 42 con 40. Coca-Cola y el tiempo de juego. Pilsen y el marcador. Cerro Porteño 4, Guaraní 1. Categórico lo del Ciclón, que también había goleado al puntero Libertad, ¿eh? Hoy tampoco tiene piedad del escolta para mostrar que Cerro es un equipo con un gran potencial, que ha hecho un mal campeonato local, por eso está lejos de los primeros lugares. Pero aquí, contra las mejores expresiones futbolísticas del campeonato, el Ciclón está mostrando la calidad de su juego y la vigencia de su contundencia.
Sí, realmente jugando muy bien. El martes para allá un saludo especial, va a sacar Roberto Junior Fernández. Coca-Cola dice que van 3 minutos, segundo tiempo del partido. Pilsen y el marcador, Cerro 4, Guaraní 1. Juega Mendoza, Mendoza para Palau, sigue Palau, sube Filippini, la pelota para Iván González, retorna Romero, va Iván González y encara y pasa para Fernández. ¡Gol! Fernández, muy buena definición de derecha. Iván González habilitó y aparece en este partido la calidad goleadora de Fefe, Fernando Fernández, para cortar diferencias. Cerro 4, Guaraní 2. Una excelente acción de parte de Iván González cuando salió a achicar. Danilo encontró el espacio como para poner la pelota profunda, no llegó al cruce Viera y allí el potentísimo remate de parte del atacante aurinegro para el tempranero descuento. Marca Junior Alonso, le da vida a Guaraní este descuento en el comienzo del segundo tiempo. A Filippini, falta de atrás, tiro libre. Hay partido, señores. 4-2 está ganando Cerro Porteño y todo el segundo tiempo por jugarse. Fernando Fernández, el gol para el aurinegro. Fernando Fabián Fernández Acosta, FF, como lo dijiste, Rubén, convirtió su gol número 11 en este torneo de apertura, el gol número 16 con la casaca de Guaraní, también su gol número 16 en el fútbol paraguayo. En realidad fue falta aquí de Oscar Romero, pero también el jugador de Cerro queda golpeado porque en el momento que estaba preparando el remate al arco o el centro, Filippini, allí hace contacto con el talón del jugador de Cerro Porteño. La zona tendinosa también puede ser que haya sido afectada porque el movimiento era rápido, venía la carrera Filippini con una característica de él, y ya está la camilla para sacar a Romero, que está muy centrado. ¿Y Godoy está calentando? Bueno, están calentando todos. Sí, señor, están calentando todos los integrantes de la banca de Cerro Porteño. Recordamos quiénes son: Diego Barreto, William Candia, Néstor Ramírez, Diego Godoy, Miguel Almirón y Epifanio García, que son los que quedan. Termina golpeando Filippini en la zona del talón a Oscar Romero. Estamos en vivo con la Copa Tigo Visión Banco a través de Tigo Sports. Tiro libre. Iván González prepara. Fuera de la cancha tendido Oscar Romero. Va Iván, metió el centro. Golpe de cabeza. Gatito, el remate. ¡Gol! Allí de Cabral y en el rebote concedido por Roberto Junior Fernández participa el Cone Jorge Benítez para achicar las diferencias, para animar a Guaraní. El gran comienzo del segundo tiempo para el aurinegro, perdía 4-1, ahora el partido está 4-3 y pasaron solamente 6 minutos, 2 goles para el descuento de Guaraní, que había entrado con mucha motivación. Se veía a Cáceres, a Palau, a Cabral motivar, arengar a sus compañeros. Para Bonet, Gamarra se abre por el medio Beltrán. Bonet, Gamarra intentó la devolución, tocó la pelota Gamarra tras el rebote en Cristaldo, le dio a Dos Santos. Fidencio, Oscar, sigue Oscar, retrocede. Fidencio abre, entrega para Rodolfo Gamarra. Va Gamarra, centro para Beltrán. La pelota cruza frente al área, frente al arco. Pedía Huiza la pelota, pero el centro de Gamarra fue buscando a Beltrán, que era el único que estaba allí dentro del área de Guaraní. Mientras vemos el tercer gol aurinegro, el último que hemos visto en este partido, el cabezazo de Cabral, que no lo domina bien el gatito, y en el rebote apareció allí Benítez para su segundo gol en este partido. Tiene el control de la pelota Palau. Palau va jugando para Julio Cáceres.
Cáceres sobre el costado izquierdo. Parecía incómodo Cabral tras la fricción con Danilo Ortiz, pero de igual manera le dio con fuerza ese cabezazo que sorprendió al gatito. Tiene Palau, es Mendoza, el que juega para Cone. Fernando Fernández giró. ¡Gol! Preciso, esquinado, letal el atacante aurinegro, recibió del Cone, giró y remató abajo, Gatito fue a buscar, no llegó, lo empató Guaraní, lo empató Fernando Fernández. ¡Qué partido, señores! Cerro 4, Guaraní 4. Bueno, es otra historia esta del segundo tiempo y otra vez la conexión entre Benítez y Fernández, porque el Cone es el que le hace la habilitación hacia la zona central del ataque de Guaraní y allí empieza a buscar la forma de herir de la mejor manera y lo hizo con ese tiro cruzado al cual Gatito no pudo llegar. Romero va Beltrán, va Gamarra, Romero. ¡Gol! Recuperar la contundencia azulgrana. Guaraní, su gran reacción del segundo tiempo, la muy buena carga de Cerro, volvió a aparecer sobre el costado derecho. Bonet le dio al Rolfi, el remate potente, cruzado, imposible para Joel Silva. Allí está Gamarra para volver a adelantar al Ciclón. Cerro Porteño 5, Guaraní 4. Hizo callar a la gente de Cerro porque hacia ella apuntó y después pide gritos y alientos seguramente Rodolfo Gamarra en este gol que llega un minuto después exactamente de la paridad que marcó el equipo de Guaraní de manera extraordinaria en el segundo tiempo. Y el primer ataque, la primera réplica de Cerro Porteño encuentra a... Toca la pelota Mendoza, Ocampo. Qué partido, señores. Saca Diego Viera. Y en verdad debo confesarlo, Gabriel, no reservé tanto espacio en las anotaciones para puntualizar los goles, entonces esto se convirtió... no sabes. Y la garganta como está después de ahí. Y yo decía, vamos a cuidar la garganta porque viene el Mundial, viene el centro. ¡Gol! Para batir a Roberto Junior Fernández. Guaraní sigue peleando en el partido. Palau establece una nueva paridad. 5-5. Cerro Porteño, Guaraní. Inolvidable partido en la olla. Sí, tocado, herido otra vez Guaraní, que decía tanto esfuerzo hicimos y otra vez estamos en desventaja. Van, atacan y esos toques a los costados le están costando mucho a Fernández. Siempre se estira pero no llega y está nuevamente el marcador equilibrado con 10 goles en este partido inolvidable. Va Julio Dos Santos, ataca Cerro, juega para Beltrán, está en el área, cae Beltrán, el árbitro dice que no, Beltrán se agarra del rostro, el centro va, domina Joel Silva,